Reciban cordial saludos, compañeros y docentes. Mi nombre es Carlos Eduardo Hernández. El día de hoy voy a hacer la sustentación o el video de la fase número uno, que es la identificación y análisis de conceptos, criterios e indicadores de los negocios verdes. Entonces, ¿qué son los negocios verdes? Entonces, los negocios verdes puede llegar a entenderse como una actividad económica que puede llegar a ofrecer algunos tipos de bienes o algunos servicios que llegan a incorporar algunas prácticas que sean responsables con el ambiente, ¿sí? Con su cuidado, y de pronto también puede llegar a considerar algunos aspectos que sean sociales. También se pueden llegar a relacionar los negocios verdes con algunas dimensiones como la parte ambiental, como ya mencionaba, lo que busca es disminuir como tal los impactos sobre los ecosistemas o nuestro planeta. La parte económica, porque pues, obviamente puede llegar a, a tener actividades productivas que sean rentables pero amigables con el medio ambiente. Y por último, la parte social, que pues lo que nos puede ayudar es a contribuir al bienestar comunitario como tal. Sí, entonces, algunos ejemplos de estos tenemos como todo el tema del ecoturismo, ¿sí? Que es muy conocido acá en Colombia, el aprovechamiento de los residuos orgánicos, por ejemplo, en la agricultura, el tema de las energías renovables, y algunas otras actividades que están relacionadas con todo el tema sostenible y la biodiversidad. Criterios e indicadores. Entonces, para identificar y poder llegar a evaluar un negocio verde, es muy importante tener en cuenta algunos criterios, algunos aspectos como lo son, o que tienen características que deben cumplir sí o sí con la actividad para poder llegar a considerarse como un negocio verde o considerarse ambientalmente sostenible. Y responsable con nuestros recursos. Podemos llegar a encontrar todo el tema del uso de los recursos naturales, la reducción de los impactos ambientales, la gestión de estos recursos naturales para su responsabilidad social, la innovación, inventar cosas nuevas para poder ser sostenibles, ¿sí? Y pero sin, bueno, no menos importante que sea viable económicamente, ¿sí? También tendríamos algunos otros aspectos importantes a medir, que es todo el tema del cumplimiento de la norma ambiental para que sea un recurso o un negocio verde, ¿sí? Entonces podremos hablar de todo el tema del uso eficiente de nuestro recurso natural, que es el agua, nuestro suelo, ¿sí? Nuestro aire, utilizar indicadores, por ejemplo, para la parte del agua, como la cantidad de agua consumida durante un determinado periodo de tiempo en un sistema productivo, ¿sí? Eso sería más responsable porque estamos controlando el uso de este tipo de recurso natural, ¿sí? De pronto hablar del tema de residuos y podemos medir qué porcentaje de esta materia puede llegar a ser aprovechada o podemos llegar a aprovecharla de una forma responsable. Y pues por esto una manera sencilla eh, llegar a diferenciar estos conceptos es desde un punto de un criterio responsable, establecer que se deben cumplir normas ambientales, y mientras que el indicador lo que permite es medir si realmente se están cumpliendo como tal con estas normativas. Economía circular. Entonces, dentro de un negocio verde, se tiene una relación directa con la economía circular, ya que pues durante mucho tiempo, pues gran parte de las actividades económicas han funcionado bajo un modelo pues de forma lineal, en el cual se extraen pues materias primas, se fabrican productos, y pues estos son consumidos y finalmente se convierten en un residuo. Y la economía circular lo que propone es cambiar como tal esta metodología que se está utilizando desde siempre, y el objetivo es mantener los productos y materiales en circulación durante el mayor tiempo posible que se pueda llegar pues, hacer. Esto es lo que nos ayuda a reducir de pronto la necesidad de utilizar nuevos recursos y nos disminuye como tal la generación de estos residuos que son acumulables, ¿sí? Esto es lo que nos ayude, o más bien para poder lograrlo, pues lo que se puede implementar son estrategias como la reducción, eh, reducir o reutilizar como tal insumos o elementos, ¿sí? Reparar también de pronto algún elemento que de pronto, en vez de cambiarlo, pronto más bien repararlo para darle una segunda oportunidad, transformar, ¿sí? Recuperar, aprovechar materiales que yo pueda llegar a reutilizar, como por ejemplo con la parte agrícola, los insumos sobrantes de pronto de las casas, ¿sí? Esto es importante. En la parte agropecuaria, ¿sí? Entonces, en la parte productiva, por ejemplo, realizar compostajes, ¿sí? En la parte agrícola, para poder reutilizar o transformar estos elementos que están sobrantes y que de pronto se están desechando y poderlos reutilizar. Entonces tenemos ahora algunos ejemplos de negocios verdes. Hay unos ejemplos muy, muy chéveres para esta actividad,
Pero pues básicamente pues para poder comprender mejor los conceptos podemos observar estos tipos de ejemplos que tenemos tanto en Colombia como en la parte internacional, siendo entonces tenemos por ejemplo la Ecoflora Cares que desarrolla ingredientes y productos a partir del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad colombiana, y la Biofase que ha desarrollado materiales a partir de residuos industriales. Luego tenemos también en la parte internacional To Go, que busca disminuir como tal los desperdicios de alimentos mediante aprovechamiento de los excedentes que todavía pueden ser consumidos, ¿sí? Entonces lo que hacen es bajar un porcentaje de su valor comercial, por ejemplo un 50 o un 70%, y lo que hacen es poder aprovechar esto y poderlo pues comercializar con un valor un poco pues más reducido. Eh, Básicamente estos ejemplos pues, nos permiten observar que negocios verdes pueden llegar a desarrollarse de diferentes sectores, ¿sí? De todos los sectores podemos llegar a hacer un negocio verde y que sea sostenible también y pueda convertirse en una oportunidad para poder inventar o hacer innovación. Bueno, y pues como conclusiones, pues tenemos que los negocios verdes representan una alternativa para poder desarrollar actividades económicas, logrando integrar la sostenibilidad ambiental, la viabilidad económica y pues sí o sí la responsabilidad social por parte de nosotros, los consumidores o los empresarios, ¿sí? Eh, Hay criterios que permiten establecer características que deben cumplir así como un negocio verde, ¿sí? Mientras que los indicadores permiten medir, verificar y verificar como tal el desempeño de este. Sí o sí tenemos normativa que nos permite o nos obliga a cumplir con esto en la industria, entonces pues sí o sí, de cierta forma los negocios tienen algo de negocio verde, ¿sí? Hay muchas veces sin darnos cuenta. Eh, los negocios verdes pueden o no debe más bien entenderse únicamente como una estrategia para disminuir como tal los impactos ambientales, ¿sí? Sino también como una oportunidad para poder innovar, inventar cosas nuevas, generar empleo, sí o sí, aprovechar los recursos de manera pues, más eficiente y generar nuevas alternativas de desarrollo sostenible. Eh, bueno, esta fue mi presentación. Muchas gracias. Estas son nuestras referencias bibliográficas.